eso estoy en un lugar, en el espacio. ¿Estás en el espacio? Sí. Continúa. ¿Qué más observas en el espacio? Es como una proyección de un planeta a otro. Es una proyección de nuestro holograma planeta Tierra a otro planeta. No, es otro lugar. Estoy adentro de parece como una esfera, como observando todo lo que es la proyección de cada planeta con otro. Es como que se da energía uno a otro y corre así la energía. Una proyección de una energía a así pasa, a uno a otro. Y eso está describiendo el hombre que está acá. En ese planeta. No, en esa esfera. Está dentro de esta esfera donde estoy ahora. Muy bien. ¿Y él sabe que está en el espacio? Sí, ¿Te puede ver? sí, me ve. Acércate, pregúntale qué es lo que haces. Salón se llama. ¿Cómo se llama? Salón. Salud. Sí. ¿Qué edad tienes, Salud? 23. ¿Estás solo? Sí. Continúa, Raquel. Esa esfera es como nosotros veríamos desde acá, desde la Tierra como una estrella. Es como que estudia toda la densidad de cada planeta, la energía que larga de uno a otro y las conexiones que tiene, de qué manera las rotaciones que tiene cada uno. Y el momento que llega de uno a otro es como que en un tiempo tiene una alineación y de otro tiempo alineaciones con otro tipo de planeta y estrella. Es diferente y lo estudia de esa manera. Pregúntale quién le colocó en esa esfera. ¿Sabe? ¿Tiene idea de quién le puso ahí? Sí, él dice el maestro. El maestro es el Dios de todo, es el Padre. Ah, Salón es el paciente Alexander, Raquel, de esta línea 2021. Así es él. Muy bien. Así que él sabe que está en una burbuja y que es el Dios de toda la que. ¿De qué te dice que es? De la creación. ¿Y cómo se llama? Él dice, el maestro dice, solo el Padre no sabe su nombre, No sabe su nombre. solo del maestro, Bien. su maestro de él nada más. Bien, Raquel. Me muestra todo lo que es extraordinario el universo como maestro. Y él lo puede manejar desde ahí, las rotaciones. Es como que en los segundos
los días, años no es nada. Es lo gira como quiere. Es como mover el acto, una tablet, un celular con el dedo. Digitalmente él lo hace. Lo da vuelta, lo gira. Le digo, ¿hace cuánto tiempo que estás acá? Me dice, hace 3 días, dice. Ya es muchísimo de lo que realmente es mentira, está más de 3 días. Raquel, Sí, haz contacto con tu mano luz y mi mano luz Algazar. están acá. ¿Los puede ver él? A nuestro humano luz. Ujú. Sí. ¿Y qué siente cuando los ve? Pregunta quiénes son y qué hacemos ahí. Estamos para ayudarte, Salud. Dice ayudarme de que me siento bien acá. Dice, tiene una entidad adentro de él. Que salga la entidad, Raquel, y quede encapsulado. Y que lo vea Salud. Se camufla, se hace como invisible, pero se ve la estructura del físico. Que tome su forma original, quede paralizado la entidad. Es un Anunnaki. Un Anunnaki. Sí. Muy bien, Raquel. Descríbelo cómo es ese Anunnaki, Raquel. Tiene forma física con cara de bestia, porque los dientes tienen muy puntiagudos. Físico de ser humano. ¿Cuánto mide, Raquel? 2,70 m. Físico de ser humano con garras y dientes muy puntiagudos como los reptiles. Color azul. Así, ojo de color amarillo. Pregúntale cómo se llama. Lerfet. Lerfet. Sí, ¿Me escuchas, Lerfet? sí, te escucha. ¿Cuál No es, tiene cabello, no tiene nada de pelo. cuál es tu propósito con Salud? Aquí en el espacio mostrándole diversidad del universo, manejo del tiempo. ¿Qué es tu propósito con Salud? Que en esta línea 2021 es Alexander. Es un científico. Es un científico, su mano luz es un científico creador. Ajá. Su mano luz es un Y lo científico. utilizan, sí, Y continúa. lo utilizan a él para la proyección de la buena canalización de energía. Salud dice que toda esta información le da su Dios, su creador. ¿A quién se refiere Derfet? ¿Quién es el creador que dice Salum, pero no sabe quién es? Ah, no, como nosotros conocemos. Ah, no. Muy bien. Así que de toda esta historia está Anu. Sí, Muy bien. Raquel, sí. ¿cómo se siente Salum cuando observa esta entidad? Está asustado, no quiere que se le acerque, le tiene temor. Lerfet, ¿me escuchas? Dice, sí, Sabes muy bien
que nuestros humanos ya nos proyectan información en la parte etérea, sueños, esta información para este paciente. Dice, ya lo sé, no me interesa eso. No importa. No me interesa tu versión, dice. Algazar, Te escucho. acércate a esta entidad, extrae la información que se necesita, le vas haciendo los procedimientos a este Anunnaki. Dice que estamos en una constelación universal dentro de la esfera solar. Estamos adentro del Sol. Dentro del Sol. Sí. No parece. Parece como un universo que vemos desde la Tierra. Se ve así acá adentro. Lo proyectan de esa manera, lo crean. Y está escondido, es como crear una burbuja y adentro de la burbuja creas todo lo que quieres. No pueden ingresar nadie que no sea quien quieras tú que ingrese. Muy bien, Raquel. La entidad queda paralizada y que avanza, Raquel. ¿Qué más hace Salud? ¿Qué más le proyectan? ¿Cómo sigue manipulándolo a Salud? De 23 años. Sí, es como que lo llevan ahí, lo vuelven a bajar. La ciudad que tienen ellos es muy tecnológico. Tienen muchísima tecnología en este planeta. O sea que me das a entender que este planeta está dentro del Sol. Sí, creada dentro del Sol. Dentro del Sol. Y es como un universo más, se ve adentro del Sol. Por consiguiente, esto es una proyección en el 3D. Sí, ese es lo que siempre uno de repente ve, naves que se acercan al Sol. Y uno piensa que se alimenta del Sol y no, ingresan adentro. Abren portales e ingresan. Muy bien, Raquel. Excelente, Raquel. Vamos a Estamos en el planeta donde él está ubicado. Continúa, Raquel. Estamos en este planeta tecnológico. Sí, muy tecnológico. ¿Cómo se llama este planeta? Pregúntale a Matista. Aninsat. ¿Me deletreas? Aninsat. Ah, Ninsak. Sí. Ninsak. Por consiguiente, esto sería en la 3D. Sí. Constelación, me dijiste que era universo dentro del Sol. Universo solar. Constelación solar. Universo solar. Universo solar. Muy bien, Raquel. Continúa, Raquel. Síguelo a Salum, a donde lo llevan. Lo llevan al laboratorio. Él está feliz. Él piensa que todo lo que hace es bueno. Él vive en el futuro. Es como vivir en futuro muy tecnológico. ¿Y qué futuro sería esto, Raquel? Estamos en línea 2021. ¿Esta tecnología sería de qué? Esta proyección sería 5520 años futuros. Y esta proyección lo traería en ese momento. 5520 años futuro. Sí. Bien. Los edificios son todo Descríbela, a ver, está metálico.
Las, las movilidades son con aeroplanos que se mueven con estáticas, no son ya combustible. No se ve una tierra con vegetaciones, es árida, seca. Se utiliza nada más la parte atmosférica para edificar los diferentes tipos de edificios. Muy bien, Ángel. ¿Qué tipo de entidades observas acá? Hay dragones, reptiles, Anunnakis, ¿Ah? muchos Anunnakis, Anunnakis. sí, Humanos luz. Partes físicas en este planeta. sí, mucho. Mucha parte física hay en este lugar, como humanos luz. Bien. Están todo lo dividen en un sector de lo que es todo, donde están las partes del laboratorio y otra parte donde hay gentes comunes como nosotros viviendo y la proyección que tienen y ven es totalmente diferente. Donde están los laboratorios están los dragones, reptiles y anunnakis. Hay una cantidad inmensa de laboratorios. Tienen otros planetas que están unidos con ese. Es como el planeta Tierra con el planeta Marte, Júpiter, y tienen toda una conexión que son Planetas intervenidos. intervenidos como no creaciones de ellos para dice, creación del ganado. O sea que proyecciones para seguir con estas. Ya tienen, sí, tienen preparado la nueva holografía al futuro. ¿Y cuántos planetas son, Raquel, que están listos ya por estas entidades creadas? Tiene ciertas cantidades de raza ubicando en este lugar resguardado. ¿Qué me has preguntado? ¿Cuántos planetas tienen ya creado estas entidades holográficas que ya están colocando razas Son custodianas? 13 planetas. Todos están en la 3D. Sí, adentro de la constelación solar, Muy bien. universo solar. ¿Quién es el responsable de todos estos laboratorios, Raquel? Muchísimos laboratorios que observas. ¿Quién es el responsable de estas creaciones, hibridaciones, etcétera, de cosas que hacen estas entidades? Es un Anunnaki bastante escalofriante su manera de ser. Tiene una manera muy malvada, una energía muy fuerte. Bien, Raquel. Por consiguiente, Los dragones son como mascota de él. los dragones. Sí, acá en este lugar. ¿Y esos dragones cuántas cabezas tienen? Una sola cabeza todos. Pero él lo maneja, Anunnaki. ¿Cuánto mide este Anunnaki? Anunnaki diabólico parece. ¿Cuánto mide ese Anunnaki? 3 metros 10. Es muy grande, muy feo. Este es el responsable de todos estos laboratorios. De todo, manejan a todos los reptiles, dragones. Raquel, Sí, por consiguiente tiene que estar Anu aquí.
Sí, nuestro humano blue dice que sí. Muy bien. Esta no, y ni sur, ni sur. Ningursag. Sí, es ella. Ningursag. Muy bien, Raquel. Vayamos a ver dónde está Anu, Raquel, en este planeta. ¿Qué dimensión tendría este planeta, Raquel? Mucho más grande que la Tierra. Sí, como 4 veces más que Júpiter. Las altas temperaturas. Es una proyección dentro del Sol, como dices. Sí, ¿Qué es la energía que utilizan? La misma energía del Sol. así es. La proyección es los núcleos creados adentro, es totalmente diferente a lo que nosotros conocemos en este lugar. Y como ellos están, es como estar adentro del sol y del mismo, adentro que tienen una esfera donde lo protegen hasta donde tiene el alcance es gigantesco, porque adentro ellos son, como a nuestra manera de ver, serían diminutos. No tiene, no necesita mucho espacio, es todo como uno lo maneja, la parte imaginativa. Si tú quieres crear en una esfera varios tipos de, como insectos que metes adentro de una esfera y lo vas creando en ese lugar. No tiene necesidad de tener mucho espacio. Bien, Raquel. Es difícil para el entendimiento del ser humano si no lo ve. Lo tiene que ver para entender. Raquel, No tenemos tiempo ni espacio ni nada. Es como uno lo cría en ello en cada lugar. como una matrix, ¿no? Van creando. Así, esta matriz fue creada por proyecciones también, dice. ¿Salud dónde está? En el laboratorio. Así, está en el ¿Y laboratorio. puede ver a todas esas entidades con normalidad o se camufla mientras ves? Todos están camuflados. ¿Y qué rol le dan a él en el laboratorio a Salud? A la ubicación perfecta de cada planeta. No te pueden detectar estas entidades. No, no me ven todavía. Pregúntale a Salud si le dejan tener contacto con su Dios, que dicen ellos, que sabemos ahora que es Anu. No, dicen, no pueden entrar nadie en ese lugar. Pues Es vamos, como un castillo entre metal y cristal. vamos a ese castillo nosotros, Raquel. Y es como un castillo flotante. Está en el aire, no está puesto en ese lugar de su planeta. Bien. No está en la base del planeta. Flota. Está en el aire, es la ciudad ese gigantesca donde están. No pueden ingresar ahí. Vamos a ese castillo, Raquel. Todo es metal, todo es cristal, el castillo. Sí, metal y cristal. Vamos a ingresar a ese castillo, Raquel. Oro, bronce, anitiunis. Me dices que observas, descríbelo cómo es por dentro, quiénes están ahí. Sí, es un castillo gigantesco. Es toda una ciudad. Viéndolo es hermoso. Es muy lindo.
¿Mm? Ubícalo, Anup, ¿dónde está? Tiene una densidad de 17 kilómetros. En el castillo principal está. Sí, está dentro de una cápsula. Describe esa cápsula O como en resguardo con... Tiene varios como soldados resguardándolo. cuántos son lo que le resguardan. En la primera puerta hay 6 de cada lado mirando. ¿Y qué son? Esos 6 tienen como perros de doble cabeza, olfateando permanentemente. Son Anunnakis. Sus guardianes son Anunnakis. Sí. ¿Quién más está ahí con Anu? Ninhursag. Ninhursag. Hay 2 cápsulas, uno es de Anu, el otro es de Ninhursag. Están resguardados, dice, es como que utilizan la parte genética de ambos para las creaciones de nuevas razas. Por eso están encapsulados. Sí, y tienen muchísimos laboratorios, por eso tanta cantidad de proyecciones de planetas que tienen junto a la creación de nuevas entidades. Serían como dragones, reptiles, Anunnakis hay muchísimos. Raquel, ¿quiénes más están en este castillo aparte de estos dos? Anu, Ninhursag. Son de jerarquías. ¿Alguien más está escondido acá? No, ellos serán los sueños del futuro, dice. Bien, Raquel, vamos a ir con Salum. Sí. Le vas a escanear a Salum, tu Manulum lo escanea. Le vas a decir cuántos implantes tiene Salum, llamado así, Salum. Sí, se le hace un escaneo y él es como un robot. Tiene el cerebro nada más en la parte física. Todo lo que es el cerebro hasta la médula espinal. Ajá. Él es un robot. ¿Y son cuántos implantes robóticos en toda su parte física? No, todo él es un robot, es como un androide. Sí, es un androide. Es como saca tu parte cerebral y lo coloca en un robot. Y líneas de vida que lo tienen, ¿cuántas son? Hasta esta línea 2021, Raquel. Incontables. Incontables. Abducciones, incontables. Incontable en esta línea de vida. Ya lo tenían que llevar, no tenía que estar en este momento así. Todo queda como incontable, Raquel. Líneas de vida, abducciones, parálisis. No tenía que llegar hasta este punto. Ya tenía que haber desencarnado y llevarlo de vuelta. Ya está él, sí, en una línea de vida ha superado, ya tendría que haber desencarnado. ¿Y qué pasó que no sucedió eso?
la energía del humano luz que lo proyecta hacia nosotros. La conexión de los humanos luz consumándonos. con el humano luz de él. Muy bien, Raquel. Esa es la conexión a que no suceda todavía. ¿No se dan cuenta las entidades de lo que sucede? No, no se han dado cuenta. Raquel, Sí, vamos a abrir los portales de luz y vamos a convocar a todos los humanos luz a este planeta. ¿Me vas a decir cuántos humanos luz nos acompañan, Raquel? sí. Abren el portal los humanos luz y se encuentran en este momento en este planeta. ¿Cuántos llegan, Raquel? 1.800.000 de humanos luz. Ya han paralizado todo del momento. Queda paralizado. Sí, estamos adentro donde está la cápsula de Anu en Impulsat, está totalmente paralizado. Han querido tocar un botón y llevarlo a otra dimensión. Ha sido paralizado todo. Muy bien, Raquel. Queda en triples burbujas de seguridad. Sí. En el momento que fuimos a ver dónde estaba en el castillo, vi varios botones donde esos botones. Las proyecciones son para llevarlo de. Es como que. Lo hacen. Sí, es como que ingresa en un botón todo y desaparece rápido. Ese lo neutralizó. Al hacerlo neutralizó. Se va desintegrando esas tecnologías, Raquel. Ingresan los humanos luz al núcleo de este planeta, Raquel, desintegrando las conexiones tecnológicas que tienen. ¿Qué tipo de tecnología se llamaría, Raquel, que se está conociendo como la tecnología Génesis, metalianos? Así son creaciones metalianas de entre Génesis y otro tipo de las creaciones nuevas ya de lo que han hecho, pero la verdadera creación y proyección es de Génesis. De Génesis, tecnología Génesis. Sí. Muy bien. Skyner. Skyner. Sí. Bien, Raquel. ¿Cuántas entidades están en este planeta, Raquel? Dragones, Anunnakis. ¿Cuántos son estas entidades que están en este planeta? $341.000 trillones de Anunnakis. Aparte están las nuevas Creaciones que tienen. creaciones que están en el laboratorio. Bien. Y los dragones también. Los dragones son esa misma cantidad. Bien. Raquel. Sí. Se comienza la desintegración de estas entidades, Raquel, con todos los procedimientos. 1.800.000 humanos luz. Comienza el procedimiento de estas entidades, Raquel. Laboratorio, se desintegra lo que tienen ya creados. Nadie se puede mover, naves, entidades. Se va liberando a los humanos luz, partes físicas. Sí. Todos los humanos luz están haciendo la velocidad de la luz y van proyectando. Cada proyección es de cada planeta que hay en los laboratorios. Van recuperando todos los humanos luz que hay como parte física. Y de igual manera, todo lo que son androides recuperan lo que es la parte gen luz de cada uno de ellos.
y desintegran a todos los robots hechos. Es como que nosotros teníamos que hablar ya con la computadora, es igual a la película, es igual. Las películas futurescas, ¿no? Sí, es como que si ellos plantean eso para la humanidad, vivir con las entidades, compartir como también que la parte máquina seamos manejados por ellos. Esta proyección lo querían hacer 5020 años futuro. Sí, Bien, Raquel. están liberando todos los humanos luz a los prisioneros, que es los hermanos luz. Todo lo hacen a la velocidad de la luz. Muy bien, Raquel. El humano luz de salud, que sería Alexander, esta línea 2021, liberado. Sí, ¿Cómo se llama él? ¿De qué dimensión proviene? 32. 32D. Sí. Hay un planeta lleno de insectos. De estos 13 planetas que han creado. Sí. Lleno de insectos. ¿Cómo se llama el humano luz? Salmentium. Salumentium. Así es. Sí. Está designado la 32. Sí. Pero ¿cuál es su dimensión real? 323. 323 dimensión. Muy bien, Raquel. Cuando están desintegradas todas estas entidades, naves, creaciones robóticas, laboratorios, nos ponemos frente a estas dos entidades, Anu y Ninhursag. Sí. Le sacan de esas cápsulas, quedan en las plataformas con aros electromagnéticos y los describe, Raquel, cómo es esta entidad Anu como Ninhursag. Los dos son reptiles. ¿Cuánto mide Anuko? 5,80 m, casi 6 metros. Reptil blanco. Reptil blanco. El incursal también es blanco. Reptil blanco. Sí, tiene la mandíbula y la cabeza más pequeña que Anu, pero tiene la cabeza alargada parece como un insecto. La parte del craneal tiene más largo. Es, es como que si tuviese 3 cerebros juntos. Es como está descrito en las escrituras, en las figuras jeroglíficas de Egipto, Sí, cabezas alargadas. sí, Exlux, ¿me escuchas? sí, te escucho. Escaneas estas dos entidades y me dices, Exlux, ¿qué tipo de tecnología utilizan? ¿Qué es lo que tienen? ¿Tienen humanos luz, partículas luz? ¿Qué es lo que tienen estas dos entidades? Partículas de humano luz, dice Exlus. Al escanearlo va revisando. Tienen es como una malla energética que tienen adentro, como también por fuera. ¿Para qué les sirve eso? Es como que quiere mantener
Ellos no son eternos, dice, y utilizan la energía del humano luz para poder tener esa eternidad permanente. Por eso se meten dentro de la cápsula con ese tipo de energía y líquido que tienen adentro. Lo proyectan para su parte física no envejecer. ¿Y cuántos miles de años para nuestro entendimiento están en estas cápsulas, estas dos entidades que utilizan sus genes para estas creaciones, estas entidades en todos los universos? Para nuestro entendimiento no hay número, es demasiado. Es mucho, no, ya no hay, no hay cantidad de escritura de números, es demasiado. Excelente. ¿Cómo se sienten al ser descubierto estas dos entidades? La conexión del humano luz, parte física, Alexander en esta línea 2021, Salum como lo tenían, proyectándolo, utilizándolo, humano luz, Salumentium. ¿Cómo se siente Anu? Minkusak. ¿Exlum está escaneando estas dos entidades, retirándoles partículas de humanos luz, mallas que se colocaron? Así tienen puesto mallas puestas creado cada parte, pequeñas partes, como partículas de humano luz. Todo se le retira, Raquel. Sí, al sacarle todo es como se quedan, se empiezan a arrugar como una fruta que queda sin líquido. Sí, cada vez se ven más arrugaditos. Bien, Raquel. Se están desintegrando. No se van a desintegrar todavía, Raquel, quedan ahí paralizados. ¿Listo? Sí. No, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Pensaste que no se te va a detectar? ¿Pensaste que nuestras conexiones no iba a suceder? A tanta manipulación que has realizado y sigues realizando escondido en este planeta dentro del Sol, universo solar que han creado ustedes, Ninsak. Dice sí, porque sabíamos que iba a llegar este tiempo del despertar del ser humano. Ustedes más que todo tienen una proyección hacia sus humanos luz muy fuertes. El error en que haber hecho esto es No es el la mezcla de la genética reptil con la genética gen lucis. El error de la parte física que nos pertenece, la luz. No tendríamos que estar en este 3D. Nadie. Pero hemos logrado atraparlos. Son todos nuestros. Es nuestra creación, son ustedes. Nosotros somos su dueño, sus dioses. La fuente es la creación real. La fuente de la parte ¿Dónde pertenecemos espiritual nosotros? y luz de ustedes, dice. Así es. No de nosotros son ustedes, dice, por nosotros, seres humanos. Muy bien. Raquel, Sí. vas a hacer cambio con esta entidad. Anu, a la cuenta de 3, vas a utilizar solamente las cuerdas vocales de Raquel. Nada más. Anu. ¿Lista, Raquel? Sí. A la cuenta de 3 haces cambio con esta entidad. 1, 2, 3. Anu, ¿me escuchas? Sí.
¿Cómo has podido localizar mi punto de vida, de supervivencia? ¿Cómo has logrado? Tu maquinaria son tan obsoletas para lo que nosotros tenemos. ¿Cómo has logrado? La luz es mucho más fuerte que tus proyecciones, creaciones, Anu. Pero nosotros tenemos la inteligencia que a ustedes les falta. ¿Por qué no estás en la cuarta dimensión? Todas tus entidades están desintegrándose de la cuarta, reptiles, dragones, cutulos. La cuarta dimensión ha sido invadida por ustedes. Líneas y líneas atrás vienen haciendo esto. No es ahora nada más. Vivimos peleando con ustedes. Entonces, varias generaciones ya. Entonces ya nos hemos encontrado nosotros líneas atrás. Por supuesto. Esto es una proyección más. Tú eres el responsable de la creación del ser humano. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo has hecho esa creación? Eres considerado en las historias como Dios del viento y dioses y dioses. Yo no he sido el creador del ser humano. Ha sido mi genética quien los ha creado a ustedes. Por cierto, con un gran error. Enki, genetista. Sí. ¿Pero por qué fue creado el ser humano en este 3D? ¿Para qué? A ver, explícame esa parte. ¿Por qué fue creado? ¿Para qué necesitaron crear ustedes al ser humano? En ese momento él se sentía superior a todos. Él se sentía el Dios de ustedes. Al crearlo desde a mi imagen y semejanza, ha dicho por ustedes. Imagen y semejanza, queriendo decir a la fuerza, al amor y la destrucción de cada entidad que se le acerque. Y hemos estado peleando con ustedes por eternidades para el entendimiento de ustedes. Para nosotros no existe en este lugar. Fuiste el creador del holograma Tierra para que nos tengas aquí atrapados en este holograma. ¿Ah, no? Por supuesto. Todo el universo fue creado. No son los únicos. Lo sabemos que no somos los únicos. No son los únicos creados por los grandes maestros y dioses. Nosotros somos los dioses de ustedes, creadores. Nos pertenecen. Pero por han supuesto, venido, somos los creadores de este. pero han venido ustedes mintiendo al ser humano, haciéndose pasar. ¿Por qué no se han hecho? ¿Por qué no se han mostrado como son realmente? Sabe que no les convenía eso. Ya hemos vivido Y no funcionó. líneas atrás todos juntos. Mucho en la línea Atlante, en la línea egipcia, en la línea de los sumerios. Sí, más atrás es incontable la Haciéndose pasar los por... años y los siglos que han pasado. No, No es nuevo esto.
tenemos que ir desintegrando las veces que van despertando, bloqueando y borrando nuevamente las partes. Pero fallaron, Anu. Fallaste tu escondite. No hemos fallado, estamos todavía listos para pelear con usted. Vas a ser desintegrado, Anu. Todas tus líneas, miles, cientos, trillones No de puedes hacer eso con tu Dios. Recuerda que soy tu Dios, me debes lealtad. No existe lealtad a ustedes. La luz es la lealtad nuestra. La luz es nuestro modo de vivir, supervivencia para nosotros. Ustedes son nuestros esclavos, como llamarían ustedes, nuestros ganados. Esa esclavitud se terminó, Anu, porque el ser humano despierta, sale de esta matrix, no regresa más a esta. ¿Y qué te parece a ti lo que es el despertar? ¿A qué le llamas eso? Desconectamos de ustedes. Conectarse con su mano luz, como me ves a mí. Malditos humanos. Te das cuenta que sé tu historia, ¿no? Ninkusak, reptil blanca, media hermana de Enki, Es la madre de usted. llamada diosa de la tierra, ¿no? Y miles de nombres encima que le han colocado. También. Mami. ¿Cómo? Es la madre de usted. Bien. Muy bien, Anu. Tu planeta lleno de tecnología, pensaste esta creación para el año 5020, pensando que ibas a lograr este objetivo. Tendría que haber logrado este objetivo, si no tenían este tremendo error que han tenido en el ejército. No existe más tu ejército. ¿O tienes escondido otro grupo de ejército? Llámanos, que te salven. Corrige tu error. Llámanos en tu idioma, en tu lengua. Como si lo has terminado de llevar. No existen más. Estaba escondido en este lugar porque sabía que nadie podía ingresar en este lugar. ¿Dónde está? ¿Cómo ha podido tener este tremendo error el general? No existe tu general. ¿Dónde está Antu, Magnu? ¿Te das cuenta que sé tu historia? ¿Dónde están? No lo sé de ello. ¿Seguro? Yo me he ocultado de todos porque cometen siempre errores y he visto las destrucciones en líneas atrás de cada uno de ellos. Es por eso me he alejado. Por eso, He dejado una clonación mía delante de cada uno de ellos. Yo me he ocultado hasta este momento que me has encontrado, maldito humano. Anu, hazte una proyección adelante y observa cómo sigue la desintegración de nuestra parte luz, Algazar, Amatistar, el ejército que observas acá. No me interesa la proyección y la luz. Observa esa proyección, míralo y dime qué ves. Han evolucionado como jamás he pensado que iban a evolucionar el ser humano. Líneas atrás fue diferente. No me interesa, humano, tu evolución. Muy bien, Anu. Haz cambio con Raquel en la cuenta de 3, quedas paralizado. 1, 2, 3. Raquel, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo te sientes, Raquel? Bien. Haz cambio con la reptil, Raquel. Minpursak, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Minpursak, ¿me escuchas? Te describe Raquel
un cerebro cónico hacia arriba, como has dejado dibujado en la cultura egipcia y otras culturas, con tu rostro pequeño de reptil. ¿Eres una reptil genetista también? Háblame en castellano, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué tengo que decirte lo que me estás preguntando? Porque quiero saber. Estás ya paralizado. No eres medio genetista porque haces esas preguntas. Porque sé quién eres. Media hermana de Enki. Sé tu historia. Pensaste esconderte por eternidades como lo estás haciendo con Anu. Que son la falla de la creación ¿Por qué nadie te ha detectado en el holograma? Dijo Zack, ¿por qué nadie te ha detectado en el holograma en la cuarta? Porque no están ahí, están aquí. Por supuesto que me han encontrado, pero eran todos fuimos clonados para engañar al resto, al grupo. ¿Cuánto es tu capacidad de inteligencia que tienes? ¿Superaste el 100%? 100%. Tienes un 200%. Tienes 2 cerebros. 3 cerebros, ¿cuánto tienes? 3 cerebros juntos. 3 cerebros juntos. Más del 200% de desarrollo de inteligencia. Por supuesto. ¿Y cómo estás atrapada? No te puedes mover. ¿Dónde está tu inteligencia? ¿Sabes por qué pasa eso? Ustedes no tienen luz. Jamás lo van a tener. Ahí no lo quiero. Utilizas la energía luz de los... Déjame así como estoy, no lo quiero tu luz. Si no lo quieres, ¿por qué tienes partículas luz en tu parte interior? Solo lo utilizamos, no lo quiero adentro mío. Es por eso cuando se te... ¿Qué sientes, mi mano, en tu corazón? ¿Sientes esa paz, esa tranquilidad? ¿Qué sientes? Ningursak. Me molesta, me desintegro. ¿Te das cuenta, Ningursak? ¿Dónde está tu inteligencia? Todo lo que has manipulado al holograma con Anu, otras entidades. Acá llega tu fin. Observa cómo los humanos luz abren un portal y llega Enki. Observa cómo lo invito a Enki, humano luz. Veo cómo llega este... Descríbelo cómo es, cómo llega, cuánto mide. 3 metros, 90. ¿Cómo es? Estructura física humana, con luz. Es luz ahora. Es luz ahora y su nombre ya no es Enki, se llamó Enki. Y ¿cómo se llama? Pregúntale ahora. Ya no es el nombre Enki. Pregúntale cómo se llama. no entiendo lo que dice, solo se dice luz. No me interesa cómo se llama. Muy bien. Hazme la cuenta de 3 con Raquel. 1. Eres un traicionero. 2.
3. Raquel, ¿me escuchas? Sí. Quedan las entidades paralizadas allí. Ha sido invitado Enki. Bienvenido, hermano. Ha llegado el momento de esta desintegración de estas dos entidades. Las conexiones y manipulaciones, la red principal de estas clonaciones a los miles de universos que han estado haciendo durante miles de años, incontable para nuestro entendimiento, hermano. El Encierlux es tu nombre, hermano. Ya no te llaman Enki. Sí, hermana, dice. Así es, dice. Bienvenido, hermano. Estoy acá con usted. Raquel, Sí. se hacen los procedimientos estas dos entidades, Anu, Ninkursak, hacen los humanos los procedimientos, Sion de Alfa, todos los humanos los que corresponden, Raquel, proceden a los procedimientos, cierres, corte de líneas definitivo de estas entidades. No regresan más, Raquel. Se cortan las conexiones con todo el universo que tienen estas entidades manipulando durante miles de años de vida, como en el 3D. Sí. ¿Cómo lo hacen, Raquel? Sion de Alfa lo hace un dibujo geométrico arriba de la parte cabeza del reptil. De ese sale varios tipos de dibujos geométricos que se forman en el aire sobre cada una de la parte física, tanto de Anu como Ninkursa, y lo van envolviendo totalmente, primero en forma de circular, bajándole en forma de anillos. De eso se abre otro tipo de dibujo geométrico como un tetraedro. Es como que al abrirse el tetraedro son como pirámides, dibujos de pirámides triangulares y se cruzan uno a otro y lo van formando diferentes tipos de dibujos geométricos. Es como que lo cargan de amor a la maldad de ellos, de lo que ellos tienen, y esa energía la proyecta directamente en su parte física, donde lo van desintegrando y destruyendo cada partícula y molécula de lo que es la parte del reptil. Y energía de ellos mismos se van terminando de desintegrar, se desintegraron, ya no existe. Listo, terminaron. Muy bien, Raquel. Estos jefes de laboratorio, todo desintegrado, recuperar lo que nos pertenece. Todo porque eran prácticamente cerebro nada más. Raquel, Sí. Los humanos nos hacen las bilocaciones y vamos a estos 13 planetas también. Y se empieza la desintegración masiva de todos estos planetas, como el planeta Minsak, donde estaba escondido Anu. ¿Cómo lo hacen, Raquel, los humanos luz? Sí. Con torbellinos de luz y rayos que salen por todos lados de la parte física del humano luz, de su mano, de su pecho, de los ojos, y lo van terminando de eliminar a cada planeta. Muy bien, Raquel. A medida que van eliminando los planetas, van poniendo como mallas energéticas y para terminar de salir de ahí y eliminar esa esfera que está dentro del Sol. Toma Ya está. Normalidad del Sol como estaba antes, ¿no? Si le sacan, abren el portal y salimos de ahí, es donde ya terminan de desintegrar la esfera donde estaba proyectado el universo solar de ya. Desintegrado. Desintegrado. Listo. Estamos afuera. Vamos a la reserva. Estamos acá.
Bien, Raquel. en la reserva. Están ¿Con todos los humanos liberados? los humanos luz siendo repotencializados y reenergizado la parte física. ¿Cuántos fueron liberados, Raquel? Humanos luz, partes físicas. Es 5.642.000 trillones. Como partes físicas. Sí, Bien, Raquel. Invitas a Alexander, línea 2021, y todas esas líneas humano-luz empieza a desintegrar a Raquel. Desde sus inicios de Alexander. sí, ya lo ha limpiado todo su mano luz. Raquel, Sí, se entregan las instrucciones a los humanos no liberados. 5.642.000 trillones. sí. Se abren los portales de la quinta dimensión y nos despedimos de todos los liberados. Queda Enki, se le conoce así, pero su nombre ya no es Enki. No. Están todos y lo higienizan, lo cambian, escanean, higienizan, lo cambian de atuendo y van subiendo la velocidad de la luz. Está abierto el portal, van subiendo todo. Muy bien, Raquel. Todos los humanos luz que van subiendo llevan instrucciones de tu humano luz diciendo prepararse para la gran batalla. Dicen los humanos luz que van subiendo, le agradecen por la gran liberación que han hecho. Nos dicen. Gracias a todos también, Raquel, los convocados. Hemos sido liberados después de tanto tiempo. Dice, algunos son muy grandes, altos, ¿Cuánto miden los hermanos luz? como 16 metros, son como guardianes de Portales portales dimensiones, es gigantes son. Humanos luz de 16 metros, Raquel. Sí, ya están subiendo todo. Listo, ya están. Cierran los portales, Raquel. Cierran las puertas, los sellan, estamos en la reserva. El humano luz de Alexander se pone frente de él. Sí. Y comienza el procedimiento de retirarle toda esta robótica de tecnología que no se puede contar, incontable lo que tienen los dispositivos en su parte física. Sí. Todo tipo, Raquel, de manipulación en la parte física de Alexander, como nos comenta el paciente, no entiende esas dolencias, no entiende esas fricciones, parálisis, todo una mezcla. Sí, con la edad que tiene, que ya está por desencarnar, es como un robot su parte física. ¿Cómo procede su mano luz? Si necesita asistencia, lo solicita, Raquel. Sí, lo puede hacer, eso. Lo está haciendo como un cambio molecular. Y a la vez le va desintegrando todo de su parte física, cada implante que tiene tecnológico. Por eso que él decía todo el tiempo, decía a su nieto que vendrán tecnologías mucho más avanzado de lo que están utilizando ahora. Es porque su cerebro tenía esa información y venía de vez en cuando varias informaciones que él ya lo tenía en su ADN. Le están limpiando todo, le escanean
le pasa nuevamente otro tipo de energía, como un cinturón de energía que lo va succionando todo lo que le quedan partículas. Listo, está. ¿Listo? Sí, Se integra sumando luz, Raquel. ¿Por dónde ingresa? por su corazón. Vamos a su vivienda de Alexander. Me Sí. dices qué tipo de dispositivos, entidades hay en su hogar, cuántos son. Su casa es igual al donde estaba en el planeta, totalmente cubierto de metales de dispositivos que son como antenas, ¿Entidades, Raquel? portales. Así hay acá dos Anunnaki y un reptil. Son desintegradas, que estas entidades con sus procedimientos se cierran nuestros portales, Sí. vórtices, se desintegran estas antenas, comienzan a realizar los humanos la desintegración de todas estas tecnologías. Sí, los humanos luz hacen un huracán de luz y empiezan a desintegrar todo lo que hay, atravesando paredes, la parte del piso, el techo, todo alrededor de la casa de su vivienda, completamente lo limpian y desintegran todo lo que hay, llenándolo de luz. Y el espacio, el aire limpio ya, lo cubren con una cúpula de luz, la casa. Muy bien. ¿Listo? Listo. Regresamos a la reserva. Estamos acá. Haces cambio con Enki a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Hola, hermano. Hola, hermano. Te he convocado, hermano, que se te conoce todavía como Enki, Sí. No me molesta que pero me digan de eso. nosotros, gracias a las informaciones que nos has entregado, Le he perdido el sentimiento a ese tipo de informaciones. En estos lugares donde hoy día me encuentro, no se tiene el sentimiento que se utiliza en estos lugares. mi incursal no te podía describir el nombre, tu nombre que es actual. No es que no lo pueda, no lo quiso decir. Siente mi energía a la destrucción para su parte física. ¿Nos puedes decir tu nombre nuevamente, tu dimensión? En estos momentos me encuentro en la 83. La dimensión 83. Voy subiendo y bajando. Siempre estoy con los lineamientos de los maestros que se encuentran en esos lugares. En cada lugar que hay es diferente el aprendizaje para cada ser luz. Ya no es lo mismo la energía del el amor y la paz que se vive en dimensiones cada vez más altas. Lo ves diferente. Es muy relajante y lindo lo que se vive en estos lugares de dimensiones. No es por existir en cada dimensión, es la creación y el desarrollo de cada parte
etérea del humano luz. El humano luz está creado ya con su forma exacta de luz que viene ya de la fuente. El que tiene que desarrollar y evolucionar es la parte etérea. Como por ejemplo ustedes ahí. Evolucionar la parte espiritual, que es el corazón y la mente, unidos. Tu nombre, Enki, Lo sabes, hermano. es lo que había comentado, el Encierlux, es tu nombre, hermano. Así es. Muy bien, Te lo he dicho en varias ocasiones. gracias. Hermano del Encierlux, ¿cómo sentiste esta desintegración de Anu, su estructura escondido en el sol? ¿Qué sucede con el holograma ahora? Es una felicidad para mí y ya una tranquilidad para la gran liberación de ustedes que están en este lugar prisioneros. En estos momentos sí van a llegar al momento de la destrucción. La línea de hermanos de Anu ya han sido todo desintegrado. Ya están quedando cada vez más poco, menos. Con la desintegración de Anu se ha cortado totalmente las conexiones directas. Así es, la fuerza de cada una de las entidades van a empezar a esconderse, a querer hacer ataque masivo y sorpresivo para la humanidad. Ustedes están preparados. La información siempre les llega. Sienten la información ya, estando despierto, dormido, como sea. Dan y lo sacan para afuera. Parte física. A Matistar le han atacado en su sueño. Lo ha paralizado. Así es. Y fue realmente todo sobre esta sesión de Alexander, donde eran Anunnakis intentando paralizar esta sesión con este ataque que dices que sí. Atacan la parte débil del ser humano. En la parte débil del ser humano siempre es el amor hacia sus seres queridos. Ahí es donde ataca. Y aquel que no tiene seres queridos y tiene cosas materiales, le ataca hacia la cosa material. Siempre hay algo por aquel lado a atacarlos a ustedes. Los estudia y los ataca. En este caso atacó hacia el lado de sus hijas. No pudo hacerlo. No. Paralizado estas entidades. No ha logrado, son fuertes. Correcto. Correcto, hermano Elencia Lux. Yo te he convocado para que puedas. Era imposible no llamarte para este evento de esta desintegración de Anu, todo su ejército, la forma como estaba escondido, gracias al paciente Alexander y todas sus jerarquías de esta entidad, Ninkursak. Ya no existen. No existen más. Muy bien, hermano. Lo has terminado de desintegrar. Ahora sí han terminado. ¿Algún mensaje que puedas entregar a la humanidad con esta destrucción de Anu, hermano Elenciarlux? Ya tienen la fuerza y la capacidad para vencer al más grande. Utilicen su fuerza y su luz.
sean libres. Solo llamen a sus humanos luz y ellos bajarán a integrar su parte física. Crean en su humano luz. La fuerza está en la verdadera fuerza del creer en tu propia luz. La seguridad que tienes hacia la luz y el desapego a las cosas materiales. Solo utilicen, no tengan el apego. Todo lo que tengan, utilícenlo, no sean mezquinos por las cosas materiales. Mezquinen su humano luz, su ser luz, su espíritu. Esa es la verdadera fuerza de cada uno de ustedes. Y la línea es una sola línea a la eternidad. Ingresen a la línea de la luz. Muy bien, hermano. Elencia Luz, gracias por tu mensaje, tus palabras, y con una alegría enorme se queda mi corazón como de Raquel a esta gran desintegración de Anu y toda su existencias y líneas que no existen más. Así es. Gracias a ti, hermano. Gracias, hermano, por tu... Eres un gran hermano de luz. Muy bien, hermano. A la cuenta de 3 haces cambio con Raquel. 1, me despido de ti con un abrazo de los 2, 3. Raquel, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo siente tu parte etérea física, Raquel? Cuando ingresó el hermano Elenciar Luz. Siento mucha energía y una paz en el corazón que es extraordinario, ¿no? Es como que te libera de cargas energéticas de este holograma. Muy bien, Raquel. Raquel, Sí. por último haces cambio con el humano Luz, Salumentium. Lo llamo Salumentium, a la cuenta de 3 haces cambio con él. 1, 2, 3. Hola, hermano, bienvenido, mis reverencias para ti. Hermano Salumentium, Hermano Algazar, veo una gran sonrisa en tu rostro. mi fuerza y mi gran amor para ti y para todos los que te rodean. Mis reverencias para ti. Amor y felicidad para ti, hermano Algazar. Gracias por liberarme, por entender el mensaje. Gracias, hermano. Sabes que estamos preparándonos para las peleas que tenemos con todas estas entidades. Eres un gran guerrero para mí. Agradezco tu gran valor y fuerza, hermano. Y a todos aquellos que están en tu misma línea de despertar y liberación. A todos ellos agradezco. Yo te agradezco tu parte física, paciente Alexander. Así es. Llamado Salón Mentido. Ahora sí ya no regresará en este lugar, ni en lugar ninguno de ellos. Somos libres finalmente. Correctamente, hermano. Gracias, hermano Algazar, gracias a ti. He hablado con el hermano Elenciar Luz, que se le conoce como Enki. Sí, genetista. El verdadero creador de la parte física humana. El ensamblaje que ha hecho entre genética, el reptil con la parte luz.
y cada vez quedamos más libres de este holograma. Quedaremos libres totalmente en su momento. No podrán hacer más. Hermano Salumentil, Anu y Ninkusak, entidades que han tenido muy escondidos, según ellos, nadie los ha podido detectar, porque todos los ataques se direccionaron a la cuarta, baja, media, alta. Así es. Han estado muy escondidos y nos has entregado esta información, hermano, tanto mi parte física como Raquel, para esta conexión con tu parte física, paciente Alexander. Por eso nos hemos entendido el mensaje. Sin embargo, estas entidades han querido atacar, queriendo paralizar esta sesión de tu parte física. No han logrado, ni lo pueden lograr tampoco. Son detenidos, paralizados, disfrazados de los sueños de Raquel, de pelotas, de etcétera, de cosas que nos damos cuenta que son entidades. Así es, hermano. Pues, Gracias por liberarle a mi parte física. Sin pedir nada a cambio. Eres una gran persona. la gratificación que tenemos también es nuestro corazón, nuestro mano luz, nuestras conexiones cada vez, nuestros desarrollos, los pergaminos que se van abriendo, nuestros conocimientos, como su mano luz, Amatistar, el profesor, y muchos y miles más de humanos luz que están a tu lado. Así es, hermano. El profesor siempre está atento a los alumnos que somos nosotros. Así es. Muy El bien, gran hermano. corazón del profesor. Excelente. Felices todos nosotros con estas tremendas liberaciones. Feliz, hermano. Agradezco tu fuerza de voluntad. Muy feliz. Infinitamente mi felicidad. ¿Tienes algún mensaje para tu parte física, Alexander, el paciente, como para la humanidad, hermano Salumentium? No solo soy feliz ya estando con él. Uh-huh. Para la humanidad, sean felices. Solo sean felices para que parte física de cada uno llegue su luz. Sean felices. Todos, hermanos de luz. Todos somos iguales. Así es, hermano. Me despido de ti, hermano, con una gran alegría. Un abrazo de luz para ti infinito. Y las conexiones siempre están con todos los humanos luz. Siempre estamos para cada uno de ustedes. Nuestras partes físicas lo saben ustedes. A la cuenta de 3 te integras totalmente en tu parte física, Alexander. Me despido de ti, hermano, con un fuerte abrazo de luz. 1, 2, 3. Raquel, ¿me escuchas? Sí. ¿Cómo te sientes? Está bien, una alegría en mi corazón. Salta el humano luz, lo siento también, su Sí. semblante, su sonrisa. Su energía fuerte. Muy bien, Raquel. Raquel, nos despedimos de todos los humanos luz que han sido convocados. Gracias, hermanos, a cada uno de ustedes. Sí, de igual manera se despide también. El hermano Elencia Lux, hasta pronto, hermano. Sí, se despide él. También Alexander con su mano luz. Uh-huh. Se van, abren el portal, se van cada uno de ellos en sus respectivos lugares. Ya están todos, cierran el portal. Ya se ha ido también el paciente. Muy bien. No hemos quedado solo. Bien, Raquel, regresamos. Sí, estamos en... Cerramos los portales de la Listo. reserva, regresamos. Ya. Tengo un conteo de 5 a 1 y regresamos. Nos integramos nuestros humanos luz con la felicidad de nuestro corazón. Tengo un conteo de 5 a 1 y regresamos. 5, 4, 3, 2, 1. Abre tus ojos, Raquel. Raquel, ¿cómo te sientes? Bien, muy sorprendida de todo lo que vi, es extraordinario todo. ¿Qué mensaje puedes entregar, Raquel, a nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, a estos despertar de conciencia? Que el ser humano no conoce ni... Es cierto lo que dicen que nuestra parte
conocimiento, tenemos un 3% nada más, hasta 10% podemos llevar alguno de conocimiento de la vida que tenemos y el universo que es, porque es extraordinario todo lo que uno ve estando en hipnosis, lo que realmente es y lo que existe, y cada creación como está hecho. El ser humano no conoce nada realmente. Vive en su mundo, que es un cuadrito. En ese cuadrito se da vuelta y de ahí vive y de ahí desencarna y reencarna. No sabe la realidad de lo que es el universo. Y la manipulación que vivimos. Y la manipulación de estas entidades, de cómo no tienen dormidos. Cuando en realidad nosotros somos grandes creadores de universos y de muchas cosas más. Nuestra energía es tan poderosa que si supiera la humanidad, no estaría más ninguna entidad manejándonos a nadie. Seríamos libres realmente. Manipula por medio de nuestra parte física que ellos crearon, porque han logrado mezclar nuestra genética luz con la genética reptil. Y ahí es donde nos retienen ellos, la parte reptil. Porque todo lo malo es lo que es del reptil. El egoísmo, la maldad, la avaricia. Todo lo malo es de la parte reptil. Es mentira eso de que es pecado. Nada es pecado. El pecado lo han creado la misma entidad para sacarle nuevamente energía a uno. Porque te induce a hacer una cosa porque estás programada para eso. Lo haces y después te viene en la conciencia que es un pecado y te hace sentir mal otra vez. Y esa energía es lo que va saliendo y tiene una conexión con cada planeta también eso. Es la manipulación con las religiones también. También. Más que todas las religiones. Sin la religión el ser humano no existe. Porque después te dice, el ser humano dice, ¿y ahora en qué voy a creer? ¿A quién le voy a rezar? Mis hijos se tienen que casar, mis hijos se tienen que bautizar. Es que ya no existe eso. Eso es cosa de esta parte física nada más. De la creación y la manipulación de las entidades que nos programan para hacer lo que ellos dicen. Es como que un juguetero crea un robot con un control. ¿Quién es el que le maneja a ese robot? El control. ¿Y quién lo tiene el control? Lo tengo yo. Y es así también somos manejados nosotros, de esa manera. Hasta que llegue el momento de despertar. Así es. Para que la destrucción de Anu, el ocultamiento de esta entidad dentro del Sol. Dentro del Sol estaba. Todos los ataques y las destrucciones de los pacientes, de muchos colegas nuestros también, direccionados en la cuarta baja, media alta, como le digo al hermano Elencia Luz, como le digo a Anu, que no existe más. Sin embargo, ella estaba oculto en esta esfera de este planeta dentro del Sol. Por eso que dices que hay naves que se ve, que se acercan y toman la energía del Sol. Sí. No es así. No es entran así. Y salen abriendo sus portales, viniendo a estos 3D y mundos paralelos y universos unidos con sus manipulaciones. Se han desintegrado, Raquel, 13 planetas creados, un planeta, como lo describías, lleno de moscas, lleno de insectos diferentes tipos de insectos. Anu, Raquel, utilizaba la energía del humano luz, mayas, como lo has descrito. Sí. Y se fue arrugando como ellos también tienen una desintegración como se hace, no son eternos. No. Es la manipulación de que son dioses, de nombres tales, dioses del viento, del aire, de lo que sea, manipulando al ser humano. Así es. La reptil Ninkulsak, doble cerebro, tenía un 200% de inteligencia. Sí.
Cuando es paralizada Raquel, le digo, ¿dónde está tu inteligencia? Y las primeras creaciones del ser humano fue creado de esa manera, con la parte física de ello como muestra. Los primeros seres humanos fueron creados así como ella. Con la cabeza cónica hacia arriba, Así, con las estructuras semejantes a ellos. así de esa manera, y como eran algunos de los que realmente manejaban el grupo de anteriores ancestralmente al ser humano, tenía cara de bestia y en la parte craneal alargada. Por eso es que ellos se ponían máscara. Correcto. Que se ven las culturas Sí. Y lo manifiestan que son de la cultura, la civilización atlante, mucho más atrás. Sí, y en este holograma para llevarle culto a ello y la energía, es la parte de la iglesia donde se ponen sus conos ellos en la cabeza, sus gorros. Es como que le dan culto a ellos ahí. Así es. No es como uno manifiesta de un ser humano. El ser luz no tiene la parte espiritual, no tiene ningún cono, ni alas, ni cuernos, no tienen alas, ni colas, nada, ningún tipo de forma de entidades. Raquel, solo es luz, una parte física humana, luz. Raquel, los mensajes de ambos humanos luz es el comienzo ya de un despertar mucho más grande con la desintegración de esta entidad, que estaban sacando clonaciones entre Anu y Nurhinsak, sacando las clonaciones para seguir creando en todos los hologramas como el nuestro en 3D. Ahora ha sido desintegrado, viene otro tipo de estructura con más energía, los humanos luz. Ahí se cortan las conexiones con estas entidades, dado que Anu pensó que jamás va a ser descubierto. Sí. Y el ataque que te provocó esta entidad, decimos ataque porque hasta ahí llegan, no pueden hacernos nada, Raquel, en tus sueños también, donde lo manifiesta el hermano Helen Sirlux, sí, que lo has detectado y quedó paralizado. Exacto, no, ha sido paralizado y ya eliminado de mi hipófisis, lo han sacado, lo han limpiado todo, ya mi hermano luz, ya no queda más nada de eso. Atacan a la debilidad del ser humano, que son los hijos, los padres, los hermanos, todos los seres queridos que uno quiera. O de repente si tienes un animalito que tanto lo amas, ataca a ese animal y baja la densidad de uno, y eso es lo que querían ellos para poder atraparnos. Gracias. Raquel. Sí. Agradecemos al paciente Alexander. Vamos a quedar en el interno con Alexander para poder cortar la... Muchas gracias. Gracias, Alexander. Ya charlamos contigo. Gracias, Alexander. A la teleaudiencia de nuestro canal de YouTube. Esta es una sesión extraordinaria que hemos logrado realizar con el paciente Alexander. Una desintegración completa de Anu y toda su raza de jerarquías, sus planetas, que quede el contenido dentro de nuestro video que se va a entregar a nuestro canal para que sea revisado por todos nuestros pacientes, amigos y las conexiones que se siguen entregando de estos grandes despertares de conciencia. Gracias Raquel, gracias Alexander por esta extraordinaria sesión. Nos estamos viendo pronto.